Hola a todos, bienvenidos a la clase de espectroscopía atómica. En primer lugar, vamos a definir la espectroscopía atómica. La espectroscopía atómica comprende un conjunto de metodologías analíticas empleadas en el análisis cualitativo y cuantitativo de la composición elemental de una muestra que contiene el o los analitos examinando su espectro electromagnético. Esta gráfica ilustra el cronograma de acontecimientos que se dieron a partir de 1884, cuando Hittorf investigó las cargas en un gas, y a partir de ahí se dieron una serie de descubrimientos que culminaron en el descubrimiento y la invención de las espectroscopías atómicas. La espectroscopía atómica se fundamenta en la descomposición de una muestra en átomos mediante el uso de un plasma. La cantidad de cada elemento se determina por radiación visible o ultravioleta que absorben o emiten los átomos en estado gaseoso. Acá vamos a hacer una distinción importante con la espectroscopía molecular, que era lo que habíamos visto anteriormente en la materia. Acá estamos hablando de átomos, es decir, la muestra se lleva a estado atómico. Definimos como plasma un gas a alta temperatura que está constituido por iones o átomos libres y se considera el cuarto estado de la materia. Si observamos estos dibujos, simbolizan la estructura cristalina de los sólidos, la estructura de los líquidos, la estructura de los gases y finalmente en el plasma podemos apreciar que están los átomos o iones sueltos, por decirlo de alguna manera. En espectroscopía atómica llevamos la materia al estado de plasma. La espectroscopía atómica es un método muy sensible y selectivo, capaz de distinguir un elemento de otro en muestras complejas y de realizar análisis multielemental simultáneo. Es decir, podemos determinar en una sola aspiración de muestra varios elementos al mismo tiempo. Permite determinar concentraciones en el orden de hasta partes por trillón, que equivale a hablar de nanogramos por kilo. Por ello, a veces las muestras deben someterse a diluciones y en algunos casos pueden ser medidas directamente sin preconcentraciones, sumamente sensibles. Podemos dividir la espectroscopía atómica en absorción atómica, por sus siglas en inglés AAS, o emisión atómica, por sus siglas en inglés también Atomic Emission Spectroscopy, y AAS corresponde a Atomic Absorption Spectroscopy. Acá hemos armado para ustedes, para facilitar el estudio, un cuadro comparativo. En ambas metodologías, las muestras se vaporizan a una temperatura de entre 2000 y 3000 grados Kelvin. Ambas metodologías permiten el análisis multielemental, esto significa analizar varios analitos, varios elementos al mismo tiempo. Se fundamentan en transiciones de energía entre los estados atómicos, esto lo vamos a ver enseguida. Las anchuras de las líneas de emisión, al igual que los espectros de absorción, dependen de la presión y de la temperatura. Y ahora nos dedicamos a las diferencias. En absorción atómica, la metodología, esto tiene lugar cuando el electrón absorbe energía desde el estado basal para subir a un estado superior de energía. Mientras que emisión atómica, hay una emisión energética cuando el electrón salta de un estado energético superior a un estado inferior. Esta es la gran diferencia entre las dos metodologías, que absorción atómica toma energía el electrón y en emisión atómica libera energía al retornar del estado excitado al estado fundamental. En absorción atómica, la fuente de radiación externa es absorbida por el átomo, por lo que disminuye parte de la radiación que llega al detector por parte de la fuente. Mientras que emisión atómica, la emisión proviene de los estados excitados que retornan al estado basal emitiendo energía. La fluorescencia es un caso particular de emisión donde el átomo excitado puede emitir la misma longitud de onda que absorbe o puede bajar a un estado inferior y emitir a otra longitud de onda.
En este curso en particular no vamos a hablar de fluorescencia y aquellos de ustedes que están cursando Química Analítica 2 vamos a entrar de lleno en la fluorescencia cuando lleguen a Química Analítica 3. Pero en este curso vamos a hablar muy por encima de fluorescencia solo para establecer las diferencias con las otras dos metodologías. Absorción, emisión y fluorescencia. Los mecanismos que tienen lugar luego de la atomización de la muestra son los siguientes. Una vez que la muestra ya la hemos llevado al estado atómico, esto lo vamos a ver enseguida, en la llama pueden ocurrir estos tres procesos: absorción, emisión y fluorescencia. Entonces, este es el caso de la emisión atómica. El átomo en la llama emite la señal de emisión atómica que llega al monocromador y luego al detector. Y se corresponde con este diagrama energético. Estas son las transiciones de emisión atómica. Si observamos, el electrón de un estado fundamental pasa a un estado excitado y al retornar al estado fundamental es que emite energía. Este segundo caso, tenemos acá la lámpara de cátodo hueco, el electrón absorbe energía, esa diferencia de señales va a ser tomada por el monocromador y llega al detector. Este es el diagrama energético que corresponde a las transiciones de absorción atómica. El electrón pasa del estado fundamental hacia el estado excitado y hay una absorción de energía. Entonces lo que va a ver el detector en realidad es la disminución entre la señal, entre la radiación incidente y la radiación que atraviesa la muestra, muy similar al caso de absorción molecular. Y finalmente, la señal de fluorescencia, tenemos un dispositivo, es un láser, la lámpara. La señal de fluorescencia atómica también implica que haya un cambio desde el estado fundamental al estado excitado, pero aparecen las transiciones no radiantes. Y esto puede ocurrir a la misma longitud de onda de absorción como no. Los espectros atómicos. Como los átomos o iones se encuentran en fase gaseosa, no hay estados de energía vibracional ni rotacional y solamente ocurren transiciones electrónicas. Por esta razón, los espectros de emisión, absorción y fluorescencia son líneas espectrales muy estrechas, a diferencia de nuestros espectros de absorción en espectroscopía molecular, que eran campanas. Acá vamos a tener líneas muy estrechas. Miremos este diagrama. Este diagrama corresponde a este primer diagrama que está hacia la izquierda. Nos está mostrando los distintos estados energéticos y observamos en la línea ondulada la absorción de energía a tres longitudes de onda diferentes y la emisión de energía a tres longitudes de onda diferentes, a 285, a 330 y a 590 nanómetros, todos ellos dependiendo de la cuantía de este salto energético. En la gráfica que tenemos hacia la derecha observamos lo correspondiente a fluorescencia, que también es una disminución de energía, están señaladas las emisiones a distintas longitudes de onda también. Ahora vamos a entrar al proceso de atomización. El proceso de atomización es el proceso por el cual se convierte la muestra en átomos o iones libres. Este proceso es en común para las tres metodologías: emisión, absorción y fluorescencia. Siempre debe atomizarse la muestra. Se clasifican en procesos discretos, como ser los de plasma y flama o llama. Las muestras son introducidas en un flujo estable y continuo, o también procesos de atomización continuos, donde las muestras son inyectadas por medio de jeringas o un inyector automático, como por ejemplo un atomizador electrotérmico. El objetivo de la atomización es la generación de la mayor cantidad de partículas lo más pequeñas posibles. Bien, miremos el proceso de atomización. El proceso de atomización comienza con nuestra solución, en este caso está al estado líquido. El primer paso consiste en la nebulización, en la cual se forman pequeñas gotas. Luego pasamos a la formación de un aerosol
Aquí la mezcla debe desolvatarse, pasa al líquido fundido, acá se descompone el compuesto, luego ocurre la vaporización y finalmente la atomización, en donde nuestra solución ya ha pasado al estado de átomos libres. Y este haz de luz es el haz que vamos a necesitar para hacer uso de la espectroscopía. La determinación espectroscópica de especies atómicas debe realizarse en un medio gaseoso, en donde los átomos individuales o iones se encuentren bien separados unos de otros. La muestra para ambas metodologías es volatilizada y descompuesta de tal forma que se producen átomos e iones en fase gaseosa. Este es un paso crítico en la espectroscopía atómica. El dispositivo de atomización debe convertir las especies del analito en disolución en átomos libres e iones elementales en fase gaseosa. La atomización puede ocurrir en tres tipos de dispositivo: una llama, un horno de grafito o un plasma. La sensibilidad analítica y el grado de interferencia de cada uno de estos dispositivos van a depender del tipo de atomización. Este es un esquema en bloques de un equipo de absorción atómica. Aquí tenemos la muestra que ingresa al nebulizador, también entra gas oxidante, la muestra se nebuliza, atraviesa el quemador y al llegar a la llama es atomizada. Aquí viene la lámpara de cátodo hueco que hace incidir una radiación incidente sobre los átomos que están en el centro de la llama. La radiación transmitida llega al monocromador que selecciona la longitud de onda y esto finalmente llega al detector y son registrados y procesados los datos. En emisión atómica, la muestra también ingresa por un nebulizador, pero aquí tiene que llegar hasta una antorcha de plasma. La muestra atomizada y excitada es la que emite luz y esa luz que selecciona la longitud de onda llega a un detector y finalmente es registrado y los datos pueden ser procesados. Habitualmente esto está conectado a una computadora. Bien, empecemos a hablar de las llamas. Las llamas tienen un mechero de premezcla donde el combustible, el oxidante y la muestra se mezclan antes de introducirlos en la llama. La disolución de la muestra se introduce por un nebulizador que aspira la muestra, el líquido se rompe en una fina niebla de gotitas y la formación de estas gotitas se llama nebulización. Nuestra muestra se ha convertido en aerosol. El aerosol es el que llega a la llama. Existen diferentes combinaciones de combustibles y oxidantes y de ellas depende la temperatura que alcanza la llama. La llama tiene distintas zonas, acá la tenemos graficado, tenemos la región interzonal, tenemos la zona de combustión secundaria y la zona de combustión primaria. La altura en la llama en la cual se observa la máxima emisión o absorción atómica depende del elemento que se mida y de los caudales de muestra combustible y oxidante, así como la combinación de combustible y oxidante que se utilice. Este es un esquema de un nebulizador. Aquí ingresa la muestra, entra el oxidante, el combustible, esto va a descarte. Hay una bola de vidrio que facilita la homogeneización, distintos filtros. Esto ingresa a la cámara de nebulización donde ya está al estado aerosol y en la llama o flama es donde ocurre el proceso, donde se atomiza finalmente nuestra muestra. Pasamos al horno de grafito. El horno de grafito es un tubo de grafito calentado eléctricamente que permite mayor sensibilidad que la llama y requiere menos muestra. También es más caro. Se hace pasar luz procedente de una lámpara de cátodo hueco a través de las ventanas que hay en el extremo del tubo de grafito. Se pasa gas argón alrededor del horno para evitar que el grafito se oxide. Comparados con las llamas, los hornos requieren menos pericia por parte del operario, esto quiere decir menor destreza, para determinar las condiciones adecuadas para cada tipo de muestras. El horno se calienta en 3 o más pasos para atomizar adecuadamente la muestra. Aquí observamos el esquema del horno de grafito. Está la entrada de la luz, la salida de la luz, la entrada de la muestra y esta es la plataforma. Todo esto está a altísimas
temperaturas. Y por supuesto que están constituidos por grafito y por eso se llama horno de grafito. Es posible la detección y cuantificación de diversos elementos en absorción atómica. Si miramos la tabla, están señaladas en color amarillo aquellos elementos que solamente pueden ser determinados por absorción atómica por llama, mientras que los que están de color naranja permiten la detección por llama y por y por horno de grafito. Aplicaciones de la absorción atómica. Nos permite determinar trazas de metales e impurezas en aceites, plantas, agua, análisis de elementos en fluidos, suelo, alimentos, materiales electrónicos. Y este es un esquema, esta es la foto de un equipo de absorción atómica. Vamos a absorción por emisión atómica, un plasma acoplado por inducción. El plasma alcanza una temperatura mucho más alta que las de las llamas ordinarias de combustión o de los hornos. El analito llega al plasma en forma de aerosol. La elevada temperatura, la estabilidad y el entorno químico inerte del argón eliminan gran parte de las interferencias que se encuentran en las llamas. El instrumento resulta más costoso y además demanda un mantenimiento mucho más elevado comparado con un equipo de llama. Los más utilizados consisten en plasma acoplado a microondas y plasmas acoplados inductivamente. Estos equipos se llaman MP y el plasma acoplado inductivamente ICP. El quemador contiene una bobina de inducción de radiofrecuencia enrollada alrededor de una cabeza de cuarzo. En el gas argón se generan electrones acelerados que impactan con los átomos transfiriendo su energía a todo el gas y llevando el plasma a una temperatura de 6.000 a 10.000 Kelvin. Esto nos está mostrando solamente la bobina de inducción. La muestra ingresa por aquí abajo como aerosol o como vapor. Aquí entra el flujo tangencial de argón y plasma y estas son las bobinas de inducción de radiofrecuencia que facilitan el proceso de atomización de aplicaciones de emisión atómica. Nos permite determinar elementos a nivel de trazas en muestras geológicas, metales en muestras de suelo, composición de alimentos y bebidas. Nos permite hacer análisis de petróleo y finalmente análisis de agua. ¿Cómo está constituido el equipo? Este es un equipo de emisión atómica por microondas. Aquí tiene el sistema de introducción de muestra, acá está la antorcha y el plasma, finalmente acá está todo el sistema óptico, donde hay un monocromador, mecanismo de posicionamiento de la longitud de onda, sistema preóptico, etc. Vamos a hablar ahora de las interferencias. Interferencia la definimos como la influencia que ejerce uno o más elementos presentes en la muestra sobre la absorción del analito. Las clasificamos en físicas, espectrales, químicas y de ionización. Las interferencias físicas son causadas por diferencias en las propiedades físicas de la disolución, como ser viscosidad, tensión superficial, presión de vapor, relacionadas con la efectividad con que es transportada nuestra muestra a la llama. Se compensa preparando patrones con iguales componentes que la muestra o utilizando el método del sobreagregado. Las interferencias espectrales se producen por radiaciones que llegan al detector a una longitud de onda muy próxima al elemento que se investiga. Pueden ser interferencias espectrales de línea o de banda. Las interferencias espectrales de línea comprenden la superposición de dos líneas atómicas, lo cual es muy poco frecuente debido a la naturaleza atómica de la radiación. En cambio, las interferencias de banda se dan por absorción por moléculas o radicales. Por ejemplo, el hidróxido de calcio absorbe sobre la línea del bario. Entonces, si hubiera hidróxido de calcio en la muestra, va a producir una interferencia de banda en la determinación de bario. Las determinaciones químicas se producen por la disminución del número de átomos libres por formación de compuestos termoestables y se pueden dar
por diferentes situaciones. Por ejemplo, por la disociación incompleta de la molécula formada o por la formación de una sal difícil de fundir. Por ejemplo, la determinación de calcio en la presencia de fosfatos. También pueden producirse por reacción de los átomos libres con otros átomos o radicales presentes en el medio. Por ejemplo, la formación de óxidos de aluminio, de silicio, de boro. Estas interferencias se minimizan aumentando la temperatura de la llama, utilizando otra mezcla de combustible, por ejemplo acetileno y óxido nitroso, o agregando una sustancia que forme con el interferente un compuesto más estable que su unión con el analito. Por ejemplo, en nuestro caso de la determinación de calcio en presencia de fosfatos, se puede agregar lantano para minimizar la interferencia del fosfato en esta determinación. Finalmente, la bibliografía que les sugerimos para este tema está presente. Este tema es tratado en los 3 libros de cabecera que tienen disponible en el Google Drive. En Harris está en el capítulo 21 como espectroscopía atómica. En Rubinson está el capítulo 9 como espectrometría del análisis instrumental. Y finalmente en Scoob está en el capítulo 10 como espectroscopía de emisión atómica. Esperamos que esto les sea útil y cualquier duda o consulta no se olviden de dirigirlas al foro de la asignatura. Muchas gracias por haber escuchado. Hasta luego.